Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en estos 15 minutos en los que pretendemos dar a conocer un cuento redondo en toda su forma, observar algunos de sus detalles y al final obsequiar un ejemplar a quien nos responda una pregunta. Cuando llegué a Panamá hace unos días, Rosalba Morán, a quien he leído otras obras, me preguntó si quería hablar un poco sobre su libro de cuentos Fantasmas. De inmediato, al leerlo, me di cuenta de que había acertado al decir que sí, porque el primero de los cuentos, para mi gusto, reúne todas las características de un cuento y lo hace diferente a un relato, que es en lo que queremos concentrarnos en esta ocasión. Sé que se usa indistintamente la palabra relato y cuento, pero creo que con este texto vamos a darnos cuenta exacta de la diferencia. Es un texto breve que le pido a Rosalba que lea y pongan mucha atención porque, como les digo, habrá alguna pregunta al final. Buenas tardes. Me siento muy complacida de estar en esta actividad que organiza nuestro grupo Alianza Literaria. Cuando llegó Silvia, yo dije, Silvia es la que me tiene que presentar porque iba a estar yo solita. Uno mismo, hablar de uno mismo es un poco difícil. Y bueno, por la gran amistad que tengo ya con Silvia de hace varios años, ella me ha leído y me ha ayudado mucho en su conocimiento para mi trabajo. Entonces me dice, Silvia, ¿cómo no? Yo te presento. Como dijo ella le gusta mucho este cuento, o le gustó el primer cuento. Quiere decir que fue acertado también poner el cuento de primero. Y esto es un cuento que surge en un taller, uno de los primeros talleres que yo hice literario. Y la persona, el autor, el que nos tallereaba, me dijo, es un cuento muy bueno, un cuento redondo, como llaman los escritores. Silvia me dice, entonces vamos a leer este cuento y sobre la base de este cuento vamos a conversar un poquito. El cuento se llama Quimera. Dice así: aún no había amanecido. La bruma que cubría todo y le daba al paisaje un aire fantasmal dejaba filtrar a duras penas delgados hilillos dorados que como lluvia de oro caían sobre el gallinero. Las aves, con gran alboroto, corrían levantando una polvareda y picoteaban el suelo insistentemente. María, somnolienta, restregándose los ojos con una mano y con la otra sosteniendo la lata con los desperdicios, cruzó la cerca de ciruelos por aquel estrecho espacio que había entre el suelo y el alambre de púas, que no sabía por qué su madre insistía en usar como puerta de entrada al chiquero de los puercos. Una vez del otro lado el fuerte olor a orine y a excremento penetró hasta su cerebro. ¿Desde cuándo esos olores formaban parte de su vida? Hundió en el lodazal hasta el tobillo sus pequeños pies descalzos, volteó las latas que los puercos habían desparramado por todo el lugar y una a una las fue llenando. Los animales, que ya la esperaban, la seguían como perros falderos metiendo los hocicos voraces en cada lata. Levantó la mirada y suspiró. Tengo que decírselo a mi mamá. Algo me está pasando. Esa sangre que me sale de allá abajo debe ser algo malo. Mi abuela lo decía. Cuando la mujer sangra, el diablo la ronda. La madrugada se dio rápidamente el paso a la luz del sol. A su corta edad, María se sentía cansada como si ya hubiera vivido muchos años. Todos los días eran iguales: cuidar los animales, lavar la ropa, recoger la leña, buscar agua en el río, hacer el café. Debía apresurarse, dejar de pensar. Su madre no demoraba en llamarla y aún tenía que ponerles agua y maíz a las gallinas y a los patos. A veces creía que su mamá no la quería. Por su parte, ella la quería, pero a la vez sentía un doloroso rencor. Era un sentimiento vago que la llenaba de ansiedad y temor. Su padre las había abandonado al nacer ella. No le tenía miedo al trabajo, pero creía, como le decía su amiga Juanita,
que tenía derecho a divertirse, a tener novio, a casarse. Quizás algún día no aguantaría más y... El grito de su madre llamándola desde la puerta trasera del rancho la hizo volver a la realidad. Con pasos apresurados se dirigió al corral de las aves que cacareaban y graznaban enloquecidas. Seguro que las había oído. No sabía cómo hacía para saberlo todo. Les echó maíz y llenó de agua los bebederos. Buscó los trapos y papeles buscó entre los trapos y papeles algún huevo. No había ninguno. Gallinas del diablo, tanto trabajo para nada. Ahora su mamá no dejaría de quejarse. ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vida más desgraciada la mía? Era su letanía. ¿Por qué no vendía los puercos? Estaban tan gordos y mejor alimentados que ella, y sin embargo su madre insistía en esperar. ¿Qué? María, ¿qué pasa con el café? Volvió a gritar la madre. Ya voy, gritó igualmente María apresurando el paso. A su madre le gustaba tomar el café, ni bien se levantaba. María entró corriendo, jadeando, a la pequeña cocina, atizó el fogón y puso la olla para el café. Su madre, desde el viejo taburete, la miró diferente, casi complacida. Eso le pareció. ¡Qué extraño! Lo normal ante su atraso era recibir un insulto o un azote con la fusta, único objeto que según su finada abuela había quedado de su padre. Él la usaba con el mismo propósito. Nunca había recibido un halago de nadie. Apúrate y tómate tu café, yo me sirvo el mío. Ve a tender la ropa, hay que aprovechar el sol. María la miró sin comprender, incrédula. A grandes sorbos vació la totuma. Los trapos que llamaban ropa se mecían al sol del viento, despidiendo diminutas gotitas de agua que salpicaban la risueña cara de María, produciéndole un agradable cosquilleo. A lo lejos, una silueta se dibujó por el camino. María, que se inclinaba para colgar una desteñida camisa, se detuvo inmediatamente. Su madre salió al paso del visitante. Los veía hablar y gesticular pegados a la cerca. Reconoció al viejo Alejo. Sus miradas se dirigían insistentemente hacia el chiquero. Sonrió. Ya era tiempo, se dijo. María, venga acá, le gritó con una voz extraña. Ella corrió feliz. Por fin su madre había decidido vender un puerco, o quizás más de uno. Necesitaban tanto ese dinero para comprar algunos alimentos y cosas para la casa. Además, ella esperaba que le permitiera comprar aquellas sandalias tan lindas que tanto le gustaban y que había visto en la tienda del pueblo. Era evidente, su madre se había despertado ese día de buen humor. El corazón se le quería salir del pecho. Diga, mamá, balbució María. Recoja sus trapos, el señor Alejo se la lleva. Cuando una persona escucha un texto de esta naturaleza, se queda en suspenso. ¿Por qué? Porque lo que se relataba tiene un giro inesperado. Y ese giro es exactamente el ingrediente exacto de un cuento. Una puede relatar la vida de María en ese chiquero, en esa pobreza, el maltrato de su madre, sus ilusiones por comprarse unas sandalias. Después de todo, ella tiene que alimentar a los animales cada mañana. Incluso se da la presencia de una amiguita con la que comienzan a hablarse ciertos sueños. El hombre que aparece a la distancia, Alejo, parece que va a comprar un puerco. Y entonces una va siguiendo la trama del relato. Pero cuando esta historia da el vuelco y no es el puerco, no es el cerdo el que se vende, entonces nuestro corazón se detiene. Cuentos como este son los que me hicieron venir a Panamá. Cuentos como los de Pedro Rivera, por ejemplo, que yo miraba esta realidad a veces de la selva tropical o de los pueblos del interior, y de pronto iba como lectora adueñándome de un paisaje, pero aparecía contundente la realidad social, la condición humana.
no es el único de los cuentos del libro Fantasmas que nos somete a pues este escalofrío, diría yo, ¿no? Hay otro por ahí que habla de una mujer que quiere adelgazar y a todo lo que ella se somete, pero solamente tenemos 15 minutos para presentar el libro y entonces decidimos dedicárselo a un solo cuento. Y yo le decía una vez que leía el texto, ¿sabes, Rosalba Morán? Yo no podía continuar leyendo tu libro porque estaba tan impactada con la primera historia que me quedé con el libro entre las manos sin moverme, totalmente en shock, al saber que María era la que había sido vendida. Y es lógico que comenzamos a hablar de nuestros pueblos, de esta situación que ocurre en tantos lugares. En México me tocó, por ejemplo, ver esta realidad en Chiapas y cómo las chicas eran devueltas si no cumplían con las expectativas del comprador. Y un tema nos fue como llevando a otro. Pero entre las preguntas que yo le hacía es, ¿cómo surgió este texto en tu vida? ¿Por qué escribir sobre estos temas? A mí se me venían las preguntas a borbotones. Has estado en talleres y a mí me gustaría que ella nos contara este proceso. Sí, este cuento específicamente es de un taller que realizamos un grupo de noveles escritores, digamos así, a raíz del diplomado en creación literaria que trabajaba el profesor Jaramillo, el escritor Jaramillo. ¿Cómo surge el cuento? Bueno, yo pienso, porque eso fue hace buen rato, que en el taller Jaramillo Levy nos daba algunas indicaciones de qué tipo de cuento quería que hiciéramos, para que más o menos todos los que estábamos en el taller trabajáramos el mismo tema. Así que creo que debe ser que de ahí surgió el tema. El ambiente en el que se desenvuelve el personaje, la cerca de ciruela, los puercos, los chanchos, los cerdos, como le llamen, las latas de comida, todos fueron experiencias vividas, porque cuando chicas, allá en Penonomé las cercas se hacían de ciruelo, eran cercas que llamaban cercas vivas, después se usa otro tipo de material. Entonces, en la medida que yo iba creando el cuento, iba recordando esas experiencias de mi niñez, de mi abuelita, la totuma, el café en totuma, que ya no se usa. Entonces, surge ahí el tema, ¿no? Y luego, pues, uno va escribiendo y uno a veces piensa que va por una línea, pero resulta que se va por otro lado, que uno no ha planeado, no ha planificado inicialmente. Entonces, creo que así fue que me sucedió con este cuento. En el primer conversatorio de esta mañana, Félix, Federico, David hablaban del cuento y su preponderancia en Panamá. Pero Rosalba es también novelista. Y entre estos dos géneros están habitados estos textos del libro. Hay veces que hay un cuento muy breve y otro no tanto, que más bien suena a novela. El asunto es el que es el principal o el fundamental para decidirte entre género y novela, Rosalba. Y otra pregunta, ¿qué papel juega el humor en tu narrativa? Yo siento, yo creo que tengo más potencial como cuentista que como novelista. Tengo una novela que concluí hace un par de semanas, que me costó mucho trabajo llevarla a cabo, porque soy breve en mi escritura. Creo que son años que me duró, claro, por periodos en que no escribía nada, ¿no? Y cada vez que volvía a escribir, retomaba, tenía que volver a leer otro que se me había olvidado por donde andaba el asunto. Pero creo que lo que me gusta es el cuento, y el cuento breve, ¿no? Porque no soy de hablar mucho, por lo tanto, no soy de escribir mucho. Me gusta eso. Y el humor, porque mis cuentos en este libro son variados.
no tienen una misma línea. Hay cuentos de humor, cuentos oníricos, cuentos sociales, cuentos, o sea que no trágicos también. Y creo que aquí hay dos cuentos que pueden considerarse de humor, que es el cuento de la boda, que fue una experiencia personal, y el otro cuento de Única Oportunidad, que es de una joven que quería adelgazar. Entonces hay toda una narrativa humorística dentro de ese cuento. Y el de la boda también. Fue una boda en la que nos equivocamos de novia y nos fuimos a la fiesta ajena, que no era la fiesta de la novia, y era una fiesta muy, muy bonita, en un lugar exclusivo y demás. Y la novia que me había invitado era muy humilde, entonces parecía extraño, pero llegamos a la boda y tuvimos problemas para que nos devolvieran el regalo. Entonces ahí hay un poquito de humor, ¿no? Y me gusta. Pues ya se nos acabaron los 15 minutos, pero falta la pregunta. A nosotros nos gustaría saber si entre el público hay quien nos pueda dar el nombre de un escritor o escritora de Penonomé, pero que nos diga cuál es el sentido preponderante en el cuento que ella leyó, que se llama Quimera, entre la vista, el tacto, el oído, entre estos sentidos, ¿cuál creen ustedes que fue el sentido preponderante? Y luego que nos den el nombre de una escritora o escritor penonomeño. Alguien que se atreva se lleva fantasmas. Dania Peña Trujillo, por supuesto, muy bien. ¿Y el sentido del cuento? El sentido preponderante. La situación de María es frecuente, es común, han tenido experiencias o conocen algunos casos parecidos al de María. El cuento suyo, en este caso, me remite a mí a la historia que cuenta José Camora en su libro Soñar con la ciudad. Trataba de la historia de dos hermanos que venían del interior completamente novatos a vivir en la ciudad. Y una partecita del libro que a mí me gustó mucho y que también suena un poco tragicómica es que los dos jóvenes son hermanos que están en una parada de buses por ahí. Creo que se ambienta ahí por la avenida Balboa y que van a entrar el taxi. Entonces llega el taxi, para, alguien que va con él, para y dice, ¿cómo supo que estábamos aquí? O sea, venía con una inocencia del interior del país que se dan cuenta que los taxis que andaban para arriba y para abajo. Esa historia, ¿verdad? Es ficción, que José Camora la presenta dentro de una ficción. Años después nos llevó a una historia muy triste, real, que se dio aquí en Panamá, que salió incluso en todos los periódicos, el actor confesó que la historia había salido a partir de la historia real de una muchacha que tenía secuestrada aquí cerca de la caja de aborto de la Casa Patricia, una familia pudiente, la tenía desde hace muchos años secuestrada como empleada doméstica en su casa y no sé, o sea, las casualidades de la vida. El hombre que descubrió ese caso era un amigo de origen cubano, que casualmente vivía cerca donde yo vivía y yo veía pasar, pero me di cuenta que era él porque salió hasta el edificio. Y este hombre era como ser en el edificio y él iba a conocer el caso de esta joven y logró que esta familia liberara a él. Entonces, creo yo que eso es lo bonito de la literatura. Como de la ficción nosotros podemos hacerla aterrizar a la realidad. Para mí eso es fundamental. No me gusta dejar a la literatura volando en la estratosfera de las hadas y madrinas, porque creo yo que la literatura tiene que contribuir para nosotros ser una nueva humanidad. Gracias entonces por escuchar.